Hey, ¿qué tal? En estos tiempos en que el electro, sin olvidar que es un género de nicho, está como en la parte alta de la ola, he tomado conciencia de que gran parte de las portadas y de los logos de los grupos o de los artistas que hacen esta música tienen estética de graffiti, ¿no? Y si ahondas un poco te das cuenta que no solo tienen estética de graffiti, sino que tienen relación con escritores de graffiti, ¿no? Más incluso hoy en día que ciertos géneros más afines a la cultura hip hop que de manera instintiva relacionaríamos con el graffiti más que el electro, ¿no? Como el rap o la música de los DJs, el turntablism. Y esto me ha dado que pensar y he empezado a darle vueltas, y para explicároslo me remontaré al principio, a los inicios, cuando yo me conecté con la cultura hip hop, ¿no? Yo lo hice a través de la música, y lo hice precisamente a través de esta música que luego supimos que era la música del hip hop, en ese momento, que era una música muy electrónica, bueno, lo que hoy conocemos como electro básicamente, electrofunk, freestyle. Esto fue lo que acompañó a nuestras horas de práctica del breaking, ¿no? Cuando llegó, al principio sobre todo. Después descubrimos que habían otros géneros anteriores, el rap más old school, incluso el funk, pero bueno, en el momento en que todo esto llegó, nos llegó acompañado de esta música súper electrónica, que en ese momento pues se llamaba hip hop o rap o freestyle, como he dicho antes, también porque había el New York freestyle, el Miami freestyle, que era en vez de con raperos, con artistas que cantaban, pero la cosa es que todo eso hoy lo catalogamos como música electro. Un par de años después empezamos a hacer graffiti y dejamos de lado el breaking, y la banda sonora que nos acompañaba en todas esas aventuras pioneras era precisamente esta música, ¿no? El electro, aquellos temas de World Class Breaking Crew, que fue el primer grupo de Dr. Dre, o la música que nos venía de Miami del artista Bose, que bueno, que aunque era un poco distinta, tenía algunos toques más latinos, todos mamaban de la misma fuente, ¿no? Que eran aquellos ritmos electrónicos sincopados que habían creado Arthur Baker y Afrika Bambaataa en el Planet Rock, ¿no? Basándose un poco en esos mismos ritmos que unos años antes, o un año antes quizá, ya estaba popularizando Kraftwerk desde Alemania, ¿no? Y bueno, durante ese tiempo justamente llega el rap, ¿no? Empieza a invadirlo todo y el sonido cambia, y se podría decir que una generación entera, o quizá varias, han comprendido el graffiti desde la música del rap, ¿no? Porque conocieron el graffiti desde el hip hop, y la música del hip hop a partir de esos años, de mediados y finales de los 80, ya no era el electro, era el rap. Así es que esta música queda como en segundo plano para algunos de los que la habíamos vivido originalmente, hasta que en los años 90, a mediados o tirando a finales, hay como un boom otra vez del electro, pero esta vez fuera del contexto del hip hop, ¿no? O sea que, por ejemplo, la gente que seguía produciendo música electro como música secundaria, mi grupo de amigos lo seguíamos haciendo, porque cuando empezamos a hacer música nuestro sonido iba más hacia el electro, pero después nos fuimos más al hip hop más tradicional o más de sampler, con esta estética que hoy conocemos como hip hop, pero nunca dejamos de trabajar con el sonido este electrónico rápido y sincopado del electro, pues como una cosa secundaria y por diversión. Y entonces, claro, hubo este boom. Empezamos a ver que un montón de artistas europeos, sobre todo, empiezan a publicar discos que sonaban pues como a esas canciones que tanto nos hicieron disfrutar cuando empezamos en esto del break, ¿no? El sonido a Egyptian Lover y pues eso, World Class Breaking Crew que mencionaba antes, este tipo de sonido old school con instrumentos analógicos. Estos artistas europeos, emulando todo aquello que había sucedido en Estados Unidos una década antes, empezaron a sacar discos con canciones nuevas, pero que emulaban este sonido, ¿no? Y tuvieron un boom, no sé si fue por la nostalgia, pero vamos, a todos nos encantó, y entonces nos animamos a hacer música. Y esto además generó algo interesante, pues otros músicos que no venían del hip hop, que venían más de tendencias electrónicas como el drum and bass o el techno o el house, empezaron a componer electro también, y ahí se empezó a mezclar todo y a crearse una especie de género
con una identidad propia. Lo importante de este dato es que, claro, toda esta nueva gente que viene a alimentar el electro no tiene conexión con el hip hop y por tanto no tienen en principio conexión con el graffiti, porque ya sabemos que el graffiti en Europa ha ido siempre muy asociado al hip hop, sobre todo durante el siglo XX, ¿no? Aunque después las cosas ya hayan cambiado. Y bueno, desde entonces, desde aquel boom de los 90, el electro ha tenido pues subidas y bajadas, ¿no? Como es una música de nicho y es una música vieja, se va reformando con la tecnología y entonces se va adaptando y de pronto vuelve a tener como un boom, vuelve a sonar en los clubs. Ahora justamente estamos en un momento donde se escucha mucho, se consume mucho y se produce mucho electro, ¿no? Y claro, repasando todas estas idas y venidas, me he dado cuenta que yo siempre, a nivel personal, en mis proyectos, he asociado el electro al graffiti, ¿no? Desde el día que elegí el seudónimo con el que publico electro, Down Rocks, ya elegí un logotipo que era un tag con estética de graffiti. Todas las portadas o gran parte de las portadas pues tienen esa estética. Si no es por el logotipo es porque simplemente creo algún concepto gráfico en el que el graffiti está presente de alguna manera, ¿no? Vale, esto es algo que he hecho yo personalmente y que de alguna manera siempre he asociado más el graffiti al electro que al rap, ¿no? O que a otros géneros musicales que produzco. Pero veo que otros escritores de graffiti que hay por ahí produciendo electro, pues también hacen lo mismo, ¿no? Ellos incluyen el graffiti en sus portadas o en sus logos, ¿no? Y después también, analizando un poco más, descubro que muchos otros artistas que no sé quiénes son, tanto de España como de otros países, también usan logotipos de graffiti como algo cotidiano. Es decir, no sé si es una cosa que sucede por mimetismo, porque la gente lo asocia y aunque ellos no hagan graffiti, pues buscan que alguien que haga graffiti les haga el logo, o es que sinceramente son ellos mismos los productores los que además hacen graffiti, entonces lo ven como algo lógico de integrar, ¿no? No olvidemos que solemos asociar la música electro a la estética de la ciencia ficción, del diseño industrial, de los robots, de la tecnología en general, pero es como que la estética de graffiti encaja perfectamente dentro de todo ese mar de tecnología. Y te lo vas encontrando en las galletas de los discos o en las contraportadas o, como decía antes, incluso en los diseños de algunos logos, ¿no? Bueno, y aprovecharé para deciros, por si os interesa, que España tiene una tradición muy potente de producción de música electro que publican en sellos propios, en sellos españoles, por supuesto también en sellos extranjeros, ¿no? Y poca gente lo imagina, pero este país tiene como una larga tradición en esta música. Bueno, por un lado están los artistas incombustibles, ¿no? que empezaron pioneramente en este género, y después hay unas cuantas hornadas de nuevos artistas que vienen a aportar algo fresco, ¿no? Y me parece increíble, pero está ahí en el underground creciendo, creciendo y creciendo. Quién sabe, quizás se transforme en un gran árbol un día. Si queréis echarle un vistazo a un reportaje que hice sobre el electro en Barcelona, os dejo por ahí el enlace, ¿vale? Y nada, hasta la próxima.